imagino que con Caetano Veloso acertamos en la propuesta musical del día de hoy para recibir a Gabriela Mordecki. Buen día, bienvenida, Gabriela. Hola, sí, muchísimas gracias. La verdad que un deleite para mis oídos. Está cumpliendo años, Caetano. Bueno, bien. ¿Cuántos años cumple Caetano? Si te pregunto, Gabriela Mordecki, ¿cuántos supones que cumple? No, es 70 y algo, pero no sé. Un algo largo, 78. Sí, me imagino. Está pero grande, bueno, todos los de esa barra ya están grandes, ¿verdad? Sí, pero bueno, son igual un referente. Pero claro, hay que esperar a los jóvenes que vengan ahí a avanzar también en estas propuestas, ¿no? Siempre es interesante. Según la información dada a conocer, bueno, el índice de inflación acumulado, incluyendo julio, con el último dato, justamente el de julio, es de 10,13, y veo que más de un adjetivo tiene que ver con la moderación de la inflación. Bueno, más allá de los adjetivos, primeros datos de carácter objetivo, ¿qué pasó con la inflación? ¿Cómo estamos en el acumulado anual? ¿Y cuáles lucen como buenas noticias en ese sentido y cuáles aún como fragilidades, mi querida Gabriela? Sí, bueno, es correcto el diagnóstico que presentás. Creo que, o sea, la inflación este año tuvo como un fuerte incremento en los meses ahí de marzo, abril, mayo, por ahí, luego empezó a descender, derivado de una combinación de fenómenos, que tuvimos aumentos de tarifas, que normalmente suceden en enero, pero este año fueron en abril, entonces eso, y que coincidió con un fuerte aumento del dólar, y también los alimentos, en parte impactados algunos por el dólar, por las tarifas, sí, también se sumaron a esta fuerte impulso que tuvo en esos meses, que incluso llegó al 11%, pero a partir de ahí lo que vemos es esto que tú mencionabas, una moderación, que bueno, viene de la mano de, primero el dólar, a partir de ese fuerte aumento retrocedió un poco, aunque bueno, tiene pequeños vaivenes, pero básicamente está ahí sin grandes presiones a la inflación, y también los alimentos se han moderado de la mano de precios moderados en frutas y verduras, que no tuvieron grandes aumentos, y además evidentemente la menor demanda por derivada, ¿verdad?, del tema, primero de la menor movilidad de la gente, del menor consumo y de los problemas que empiezan a aparecer en el mercado de trabajo y en los ingresos de las familias, ¿no? Entonces, todo eso presiona en realidad a la baja en la inflación, y es lo que empezamos a ver ahora, con esa pequeña moderación. Todavía estamos por arriba del 10%, ¿no? Lo cual igual y estos actores preocupa. Estas razones, estos vectores que contribuyeron a moderar un poco la inflación o a evitar que esta siga su carrera ascendente, ¿son elementos que uno puede auspiciar, van a permanecer, se van a quedar? Digo, en la expectativa de despejar cualquier suba del IPC. ¿Cómo estamos en ese sentido? Sí, bueno, tenemos como, digamos, algunos precios, estos mismos precios que yo estaba mencionando, que fueron los que tuvieron el fuerte aumento, no, las tarifas, bueno, este año no van a volver a ajustarse. El dólar, que es la otra variable ahí, que impacta en forma importante, no parece que siempre pueden haber sorpresas, ¿no? Pero en el contexto actual, Uruguay ha tenido una buena performance en la pandemia, entonces los capitales han comenzado a volver, vimos que se realizó una colocación de títulos. Esto es importante porque, bueno, cuando ingresan capitales desde el exterior, el mercado del dólar los tiene que absorber,
¿no? Si se pasan a pesos, y entonces eso es lo que hace caer en parte el dólar. El Banco Central ha tomado algunas medidas al respecto, pero a ello además se suma, bueno, todas las obras, ¿verdad?, que está llevando adelante UPM, si son con fondos que entran de afuera, por ejemplo, para pagar salarios, bueno, eso todo también pasa por, digamos, impacta a la baja en el tipo de cambio, ¿no? Así que no parecería que fuéramos por ahí a tener impactos fuertes. El tema de frutas y verduras es bastante más impredecible, porque bueno, depende de factores climáticos, que en cualquier momento, digamos, el invierno siempre trae como subas en estos precios, pero bueno, depende bastante de qué es lo que pase, cómo las cosechas van volcándose al mercado. Allí parecería como que igual la demanda sigue siendo bastante fuerte, como que la gente se volcó más a comprar tal vez frutas y verduras, cocinar más en casa, y disminuyó, ¿verdad?, la compra de comida fuera de casa. Esa es como entonces bueno, esos precios como que se moderan. Igualmente más allá de que se modera, igual se ven aumentos de precios. Sí. Por ejemplo, porque hubo un reajuste de los consejos de salarios ahora en julio, entonces muchos los trasladan a precios. Por ejemplo, en los colegios se vio, ¿no?, las cuotas de la enseñanza aparecen con aumentos en todas las categorías, que bueno, eso normalmente sucede. Uno podría haber supuesto que dada los problemas que se han generado en cuanto a la poca que recién se reabrieron las clases presenciales, etcétera, que esto se iba a moderar un poco más, pero por lo menos lo que informa el IPC es que esos aumentos se han mantenido, y bueno, en función de eso tal vez se pueda ver en algunos otros aspectos también que se trasladen, no capaz que aparecen algunos en agosto, porque a veces depende cómo se paguen, ¿no?, cómo se trasladen a precios esos aumentos salariales, pero también eso se va a ver. Debería ser en menor medida que en el pasado, por esta caída fuerte de la demanda de muchos servicios, sobre todo servicios, pero bueno, puede aparecer. Sin embargo, hacia, como digamos, ¿no?, la segunda parte del año, siempre además la inflación es menor, sí, porque una vez que viene la primavera, ¿no?, los precios en general, de esto que decía, los alimentos, que pesan mucho en el IPC, alrededor de 25% de total de los precios son alimentos. ¿Qué porcentaje dijiste, Gabriela? Como el 25%, alrededor de eso podría fijarme, pero es más o menos recordemos que esto es lo que nos dice el IPC, que es la forma en la cual nosotros conocemos qué es lo que le pasa a la inflación, ¿no? No es y la inflación que mide el IPC es el promedio de el consumo de las familias de Montevideo y de algunas ciudades del interior. Eso es lo que mide el IPC. Sí. Entonces cada uno puede sentir que su inflación es diferente a la que expresa este índice, porque bueno, claro, nadie está justo en el promedio, ¿no? Algunos estarán por encima, otros por debajo, dependiendo y además, Gabriela, seguramente vos nos puedes ayudar, pero en general el ojo, la cabeza y el corazón de los ciudadanos siempre está más atento a aquellos rubros, bienes o servicios que tienden a subir de precio, ¿no?
Entonces, muchas veces se genera una especie de desencuentro entre la información que, por ejemplo, dice, X rubro no subió, y uno dice, ¿cómo que no subió si yo voy al supermercado o a la feria y los tomates están por el cielo? Pero de pronto las frutas y verduras hacen un promedio, aunque los tomates estén altos, el resto de las frutas y verduras de pronto bajaron. No, igual los tomates pesan bastante en este promedio. Acá tengo los índices. En el total del país, alimentos y bebidas no alcohólicas pesa 26%, pero en Montevideo eso sí implica un 22,8%, mientras que en el interior es más de un 30% alimentos y bebidas, porque bueno, Montevideo tiene otros costos de vida que tal vez el interior no tiene, y entonces esto va es mayor en el interior que Montevideo, el peso de estos alimentos, pero en este momento en particular tal vez el peso en nuestra canasta de estos alimentos sea incluso mayor, por esto que decíamos de que hemos dejado de consumir, por ejemplo, espectáculos públicos, hemos dejado de básicamente de salir a comer, aunque bueno, eso de a poco ha ido retornando, sí. Más allá de que bueno, podemos pedir al delivery que nos traiga, ¿no? Lo cual es equivalente a salir a comer. Digamos, cómo se registran los precios en el IPC, quiero decir, ¿no? Porque es como comida fuera del hogar, aunque no lo consuma adentro. Entendido, sí, claro. Claro, pero por eso digo como que tal vez esa visión que uno tiene de algunos elementos como, qué sé yo, el alcohol en gel, que era un producto que nadie compraba, que ni debe estar además en este IPC, pero bueno, si se tornó, o los desinfectantes, o una cantidad de cosas que empezamos a comprar que no consumíamos, bueno, eso va a pesar en nuestro presupuesto de una forma que no teníamos aquí registrado, ¿no? Gabriela, entonces, bueno, eso es un promedio, una idea nos da de más o menos hacia dónde va, para orientar además las políticas del gobierno, sí. Gabriela, vos a lo largo de estos encuentros aquí en La Mañana en Camino, a propósito de la economía y a propósito de lo que uno puede suponer que va a venir, has ensayado escenarios que no son, por decirlo menos, muy optimistas, no es, por lo menos en el cercano plazo. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto al crecimiento económico. En cuanto al crecimiento económico, en cuanto al desempleo, bueno, definitivamente también la variable salario, en el mejor de los casos, podrá no perder capacidad de compra, y etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, sí. Ahora, por todos es sabido que a todo esto, si le sumás un empuje inflacionario, la mala noticia se empeora aún. La pregunta es posible que en este contexto de, repito, no necesariamente buenas noticias, más bien potenciales malas noticias, que frenar el empuje inflacionario luzca como una especie de alivio dentro del ardor? Bueno, sí, claro, es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta este punto que tú mencionaste de la caída del poder de compra de los salarios, ¿no? Dado que se están, ¿no? Se pusieron de acuerdo en las pautas para negociar los nuevos ajustes hacia el futuro, y se ha planteado un ajuste muy pequeño en enero, que no implicaría la recuperación de la inflación. Entonces, cuanto menos sea, dado que lo que se plantea es como un ajuste de 3% o 2%, depende, ¿no?, de lo que se negocie, pero bueno, más o menos lo que se ha planteado. Bueno, si la inflación en esta segunda parte del año, además, ¿no?, es menor, bueno, los salarios tendrán una menor pérdida de ingresos, de poder de compra, ¿no? Claro. Entonces, de ese sentido, claro que es importante, porque además tengamos en cuenta que la inflación es como un impuesto que nos cobra, que se nos cobra
simplemente por consumir, porque nuestro salario no se ajustó y los precios sí, entonces estamos pagando un poquito más cada mes. Claro. Y eso en realidad como que no lo vemos, pero es así, ¿no? Sí, además, pero es un impuesto regresivo en el sentido de que termina afectando a los de salarios fijos, a los de ingresos fijos y por lo tanto, en buena medida, a los sectores más frágiles de la sociedad, ¿no? En realidad, el concepto de por qué es regresiva la inflación tiene que ver, no solamente porque, digamos, por supuesto que afecta a todos los perceptores de ingresos fijos, que son los asalariados y los pasivos, básicamente. Sí, claro. Esos son, pero es regresivo porque en este porcentaje que yo daba de consumo de alimentos, en realidad, digamos, la inflación afecta la parte que yo gasto de mi salario. Si yo lo ahorro, esa parte, digamos, la preservo de gastarla, y por lo tanto de que sea la inflación, digamos, le quite poder de compra, ¿no? Entendido, sí, claro. Entonces, las familias que tienen, digamos, de menores ingresos, no tienen ninguna capacidad de ahorro. Exacto. Gastan todo, incluso gastan capaz que se endeudan. Entonces, es regresivo porque proporcionalmente las familias de menores ingresos son las que más se ven afectadas por el impacto de la inflación, mientras que las familias de mayores ingresos, que su capacidad de ahorro es mayor, entonces no tienen por qué consumir todo y tienen otras formas de protegerse de la inflación, ¿no? Sí, perfecto, perfectísimo. Es un impuesto además de que es invisible, es de los más regresivos. Pero además, yendo a la cotidiana, Gabriela, no solo el que tiene menos ingresos y por lo tanto cero capacidad de ahorro en muchos casos, se ve perjudicada por lo que tú acabas de decir, sino por algo. Se me ocurre a mí, lo digo en la cotidiana, veamos qué lectura se puede hacer de la perspectiva económica, que tiene que ver con que por esa misma razón, de pronto, al tener menos dinero, al disponer de menos capacidad de ahorro, vos cuando haces tu compra en un almacén o en un supermercado, tendés a comprar el producto a más alto precio porque cuando está más fraccionado. Y también esa es una forma adicional a tu capacidad de compra, porque como tenés menos dinero, grosereo, en lugar de comprar 10 kilos de azúcar, compras 100 gramos, pero cuando te lo venden por 100 gramos, el precio es más caro. ¿Estoy en lo cierto o estoy diciendo cualquiera? Sí, claro, no, eso es otra de las cuestiones, ¿verdad? O si tú tenés, por supuesto, si tú tenés posibilidad de ir a un lugar donde venden en grandes cantidades y te dan, incluso te hacen descuento por comprar más cantidad, bueno, ahorrás en ese sentido frente a otro que porque recibe, o porque no tiene, o porque tienen bajo salario, claro, o porque no tienen viven de un jornal diario o semanal, entonces hay la posibilidad de tener un dinero, digamos, para hacer una compra más importante, ¿no? Y poder ahorrar en eso también, por supuesto, que todo eso va en contra de los que tienen menores ingresos, ¿no? Porque el que tiene mayores ingresos, además, tiene otra capacidad de elegir a dónde va a ir a comprar también. Es bien interesante, en la página web del Ministerio de Economía aparece productos de encuestas que se realizan, cuánto sale una cantidad de productos en diversos establecimientos de todo el país, en diversos barrios y en diversos supermercados de distintas cadenas, ¿no? Sí, claro, uno puede decir, bueno, claro, pero uno no puede ir a comprar el aceite a un lado, exacto, la pasta de dientes a otro, o sea, ¿no? Para poder ahorrar. Pero evidentemente que el que tiene esa capacidad podría llegar a ir a un establecimiento que
ofrezca menores precios, ¿no? Eso es. Para terminar por hoy, hay otro actor, según tú y tus colegas me han enseñado, que juega siempre un rol importante en la inflación, tiene que ver con la cotización del dólar, que cuando empuja al alza la cotización, a su vez empuja al alza la inflación. En ese sentido, ¿cómo estamos parados? ¿Dónde estamos parados? Sí, bueno, eso yo lo comentaba al principio, el tipo de no, el valor del dólar o el tipo de cambio, como sí, no tuvo un aumento importante en los meses de marzo, abril, por ahí, donde tuvo subió en forma, sobre todo marzo, ¿no? Acá es como el mes que da el empujón. Abril todavía tiene como un impacto, y luego eso va perdiendo la efectividad. O sea, ¿cómo el dólar pega en el IPC? Primero porque en la economía uruguaya hay una cantidad de precios de cosas que consumimos que están directamente en dólar, ¿no? Los automóviles, las motos, las computadoras, los celulares, los electrodomésticos, muchas veces en general, están directamente en dólares. Entonces, cuando el Instituto Nacional de Estadística releva los precios, aunque salga lo mismo en dólares, si el dólar subió, ese precio va a aumentar directamente. Y luego hay una cantidad de insumos que tienen otros productos que también son, por ejemplo, importados. No porque puede ser que el producto en sí sea importado, pero sino porque parte del insumo, de lo que tienen adentro, es importado, o porque es un producto que se exporta. Entonces también su precio está relacionado con el precio del dólar. Entonces esos también van a subir. Entonces el dólar tiene un impacto fuerte en la inflación, y ahí tuvimos un escalón, como yo decía, bien importante, producto de la crisis esta que estamos teniendo en un momento, ahí en marzo, que fue como el momento de más incertidumbre, de un salto fuerte, y ahora, bueno, está, como yo decía, más o menos se ha mantenido, sube un peso, baja un peso, pero estamos ahí consideramos que eso, que si bien, o sea, es una variable súper difícil de prever, ¿no? Porque depende de muchos factores, sobre todo esto que decía de los mercados, ¿no? Bien. Hay como alguna catástrofe, o al revés, hay alguna cosa como esperemos que pase, algo muy positivo, eso tiene como un impacto. Y también la política de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el órgano rector del dólar, como digamos es acá el Banco Central de Uruguay, tiene que ver con el peso uruguayo. Bueno, el dólar es la moneda de Estados Unidos. Entonces, ¿qué políticas lleven adelante? Entonces, ¿qué políticas están llevando adelante? Bueno, Estados Unidos está, como todos estamos viendo todos los días en las noticias, muy complicado, porque la crisis sanitaria está totalmente fuera de control, avanzando no en los lugares donde apareció primero, sino en otros estados, y apareció ya el dato del segundo trimestre en Estados Unidos, tuvo una caída impresionante el crecimiento, y entonces la política monetaria, que es digamos la que lleva adelante la Reserva Federal, se ha vuelto lo que llamamos muy expansiva. Quiere decir, las tasas de interés están en cero, y además, o sea, como menos de eso no se pueden bajar las tasas. Digamos, ¿esto para qué? Para que haya dinero, para que las empresas puedan tomar préstamos, para que la gente pueda consumir, para que digamos no sea atractivo ahorrar, que tenga gaste, invierta, consuma, etcétera. Y además a eso se suma que están inyectando dinero en la economía directamente, emitiendo dinero para que este proceso, digamos,
sea más fuerte. Sin embargo, bueno, si no hay posibilidad de gastar en Estados Unidos, esos capitales muchas veces terminan aterrizando en otros lugares, como por ejemplo Uruguay, que es muy pequeñito, ¿no? Entonces, el impacto es menor, pero bueno, si Uruguay está mejor, si nuestros títulos de deuda pagan intereses que a algunos inversores les pueden interesar, esos fondos pueden terminar viniendo acá, y entonces lo que yo explicaba antes de cuál es el efecto que tiene que vengan dólares del exterior, ya sea al Uruguay, ya sea para inversiones productivas, como comentaba lo de UPM, o sea para inversiones de cartera, digamos, oportunistas para llevarse intereses que les sirven, ¿no? Dado Sí. que su otra opción es no ganar nada. Entonces eso tiene un efecto, digamos, de que aplaca los posibles aumentos que vengan por otros lados del dólar, ¿no? Y bueno, después tenemos a nuestros dos grandes vecinos, que también afectan el mercado del dólar. Las noticias, lo que suceda en Brasil y Argentina, tienen un impacto. Ahora, por suerte, tuvimos una buena noticia en Argentina, que es que el tema de la deuda, ¿no? Que, bueno, ahora no vamos a entrar en esos detalles, pero es una buena noticia, y eso tiene que ver con los mercados financieros también. Entonces, hace que la región aparezca como más tranquila, y los capitales miran con más cariño a nuestros mercados, ¿no? Bien. Entonces, también por ahí pueden ingresar. Por lo tanto, parecería ser que como que este fuerte aumento que tuvo el dólar no debería repetirse. Por ahora lo que se ve es bastante, digamos, estabilidad, o bueno, pequeños aumentos, pero no demasiado importantes. Mi querida Gabriela, gracias por el tiempo, gracias por los conocimientos y gracias por la claridad. Nos reencontramos la semana entrante, ¿sí? Bueno, perfecto. Un saludo para todos y nada, buen fin de semana. También para ti, que tengas buen fin de semana. La economista, investigadora, docente Gabriela Mordecki nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.